Saludos, amigas, amigos. Bienvenidos a su podcast Despolarizados. Como saben, esto lo transmitimos todos los miércoles a las 8 de la noche a través de nuestro Instagram TV de Unión por Venezuela, con retransmisión los días jueves a las 2 de la tarde por Punto de Corte, y también estamos en Radio Comunidad los días sábados a las 2 de la tarde. El día de hoy nos está acompañando María Carolina Uzcategui. Ella es expresidenta de Concecomercio para hablar de un tema que fue noticia durante todo el transcurso de la semana pasada. Todavía está, como dicen, en el tapete esa discusión, y es el tema de la asamblea de Fedecámaras, la última que ocurrió, en la cual se eligió a una nueva directiva encabezada por Carlos Fernández, y donde hubo, vamos a decirle, una novedad entre comillas, porque, y María Carolina seguro nos lo explicará, donde participó alguien del gobierno que hacía tiempo que no participaban en este tipo de eventos, como fue la vicepresidenta Elsie Rodríguez, con muy críticos hacia sus comentarios, pero además también hubo críticas hacia algunas palabras que dijo Cusano, sobre todo con temas sobre polarización y 50 y 50, que los iremos detallando. Pero lo primero que quiero preguntar, María Carolina, que me parece importante y debe ser un punto sine qua non, esta situación de Fedecámaras, esto que se vio, ¿es una nueva política que se está desarrollando ahora desde el empresariado, o es algo que ya se ha venido construyendo y que hoy estamos viendo a través, no solo de las redes sociales, sino a través de toda la opinión pública? ¿Cómo estás, Rafael? Mira, 128 años tiene el movimiento gremial empresarial en el país, y con esta fecha estoy dando la antigüedad que tiene la Cámara de Caracas, que es la cámara más antigua de todas. 77 años tiene Fedecámaras, y el resto de los gremios más o menos nacionales tienen más o menos 50 años de existencia. En todos y cada uno de esos años se han presentado memoria y cuenta, se ha hecho nuestra asamblea, actividades, etcétera, etcétera. Y en todas y cada de esas actividades hemos solicitado la presencia de las autoridades, bien sean locales, si estamos hablando de una cámara local, regional, nacional o sectorial. Por ejemplo, de Concecomercio, nosotros nos correspondía invitar al ministro o ministra de Comercio que estuviese en ese momento en ejercicio. O sea, que es tradición de los gremios empresariales invitar a las autoridades que correspondan para que participen en nuestras asambleas y, digamos, den como un aval adicional a lo que estamos presentando. Eso no es diferente a lo que ocurrió este martes pasado en el inicio, en la instalación de la Asamblea Anual de Fedecámara. Y se cursaron invitaciones a las autoridades, y tal y como ocurrió en noviembre pasado, donde la misma Elsie Rodríguez participó en aquella ocasión vía virtual en la Asamblea de Concecomercio, pues en esta ocasión también lo hizo en la Asamblea de Fedecámara. Y es lo que corresponde, más bien la falla, por decirlo de alguna manera, la ausencia, había sido por parte de ellos, quienes negándose a reconocer al movimiento empresarial organizado, negándose a reconocer a Fedecámaras, a Concecomercio y a las demás organizaciones como verdaderos representantes del sector productivo del país, pues se encargaron durante años de darnos de oligarcas, como jefes responsables de la guerra económica, etcétera, etcétera. Hoy hay un mensaje muy poderoso, y es que se presenta la vicepresidenta del país, además ministra de Finanzas, y afirma que está en la casa de los empresarios de Venezuela. ¿Dónde queda Empreven? ¿Dónde queda todas esas experiencias fracasadas que ha intentado el gobierno de tener una representación empresarial? Pues creo que quedaron muy de lado, porque ya ella dijo, ya ella confirmó que toda Venezuela sabe. Hay algo que dicen las encuestas, y es que el gremio empresarial es la segunda institución de mayor credibilidad después de la Iglesia Católica. Ahora bien, ha habido propuestas por parte del empresariado, sobre todo con el tema de la vacunación masiva a sus empleados. También ha habido, como dicen, ha sido como el que da el sostén a la debilitada economía venezolana. ¿Cuál es el reto en estos momentos del empresariado venezolano, viendo incluso que ya no es el ataque del gobierno, vamos a decir, de un sector del gobierno, sino que ahora también sectores de la oposición los están atacando y acusándolos de entreguistas y de que están pactando con
la narcotiranía, con la narcodictadura y con criminales. La oposición organizada en el país, representada en los partidos políticos, se ha reunido en diversas ocasiones con el gobierno. Se reunió en República Dominicana, aquí en Caracas, en diferentes lugares. La iglesia se ha reunido, todos los organismos se han reunido. Muchos lo han hecho, digamos que en silencio. Otros, como Fedecámara, como Consecomercio, han querido hacerlo de puertas, o sea, de cara al país. Nosotros no trabajamos con agendas ocultas, nosotros hablamos directamente. Y fíjate lo interesante de esta asamblea, que para mí es lo más significativo de todo, y tal vez la gente no se ha puesto a analizar. Nosotros presentamos, o mejor dicho, Fedecámaras presentó en esta asamblea anual un homenaje a Hugo Fonseca Viso, quien fue expresidente de Fedecámaras y falleció recientemente. Pues en este homenaje se señaló, se destacó todo el proceso institucional de Fedecámaras, se destacó la trayectoria en pos de la democracia y la productividad en el país. Se destacó que es el compromiso de hombres y mujeres a lo largo y ancho de Venezuela por una Venezuela mejor. Luego se le rindió homenaje a un, digamos, coterráneo de mi parte, el señor Fachín, quien es empresario de aquí de Valera, Estado Trujillo, y él, con toda la humildad del mundo, un italiano que decidió ser venezolano, relató cómo desde muy joven, desde que llegó a Venezuela, se dedicó a trabajar arduamente para llegar hasta donde había llegado, y hoy por hoy ser conocido como el mejor empresario de Venezuela a nivel, o sea, el mejor empresario regional de Venezuela. Entonces, ¿tú crees que eso es importante, haber tenido la oportunidad de expresarle a la vicepresidenta que aquí hay empresarios que tienen compromiso, que aquí no todo el mundo es como ellos han intentado señalar durante tantos años, que somos oligarcas, somos pendencieros, que buscamos la destrucción del país, cuando aquí hay señales claras de que luchamos por la construcción? Esa Venezuela que considera que los empresarios somos la segunda fuerza con mayor credibilidad en Venezuela, saben que día a día nos levantamos con el mayor de nuestro compromiso, poniendo el mejor de nuestros esfuerzos para que Venezuela salga adelante. A pesar de la diatriba política, a pesar de los inconvenientes, a pesar de todos los pesares, nos hemos reinventado tantas veces sea necesario, pero no abandonamos lo que es la lucha por una Venezuela de bienestar y de progreso. El tema de la lucha democrática, la lucha sobre todo de temas del rescate institucional. Pero ahora quisiera hacer una pregunta y de repente puede sonar, la respuesta puede ser antipática, pero es que hay que hacerla. ¿Cuál debe ser la prioridad del empresariado en estos momentos o del gremio? ¿El rescate institucional de la democracia como tal en Venezuela o buscar mecanismos de estabilidad económica que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los venezolanos? Yo parto de un principio. En la medida que tú tengas independencia de estómago, tienes independencia de pensamiento. En la medida que nosotros logremos que Venezuela salga de este abismo en que nos hemos sumergido durante los últimos años por pésimas políticas económicas, por errores consuetudinarios desde antes incluso de que llegara este gobierno, por un modelo económico equivocado, rentista, que hoy en día está a punto, bueno, en Venezuela ya finalizó, pero a nivel mundial está a punto de dar un vuelco importante, porque como vemos en todos los avisos de hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las nuevas tecnologías, la era del petróleo como que está llegando por fin, no digamos que a su fin, porque siempre va a ser necesario el petróleo, pero sí a una menor necesidad en el mundo de este commodity. Entonces, cuando vemos toda esa situación, cuando vemos un país que se ha hundido tanto, necesitamos de que todos los que tengamos posibilidades, hagamos propuestas, hagamos el intento para recuperar a Venezuela. En esa misma medida vamos a tener cada vez más democracia, porque libre, verdaderamente independiente es aquel que no depende de ningún gobierno para poder subsistir. Y eso es lo que queremos con Venezuela. Ahora bien, nosotros seguimos luchando por la democracia y consideramos que deben haber cambios políticos importantes en Venezuela para lograr esa tan ansiada estabilidad
económica, porque una cosa va atada a la otra. Nosotros podemos dar nuestro mejor esfuerzo, pero si no contamos con leyes que de verdad nos den un respaldo a esa capacidad productiva, que no sea una espada de Damocles como es la bendita ley de precios justos, por ejemplo, que pende sobre nuestros cuellos y que en cualquier momento nos expropian, nos confiscan, o sea, que habla de ese tipo de términos a manera muy discrecional de los funcionarios, mientras nosotros sigamos teniendo la amenaza de expropiaciones, de un Estado de Derecho que realmente no nos respalda. Mientras nosotros no tengamos seguridad jurídica completamente en el país, son muy pocas las inversiones que van a venir, ni las propias ni las extrañas. Son muy pocas las posibilidades que vamos a tener de recuperación económica. Entonces, no solo hay que cambiar el modelo rentista, que ya que ya viene llegando a su punto de agotamiento mundial, sino también cambiar nuestro marco legal, nuestro marco institucional para poder hablar de una verdadera recuperación económica. Ahora, ¿está dispuesto quienes hoy ostentan el poder a hacer ese cambio? Bueno, queda de parte de los venezolanos, con los mecanismos que nos ofrece la democracia, sustituir a quienes no cumplan con aquellos requisitos que necesitamos para poder nosotros tener la calidad de vida que merecemos. Hay algo que me llama la atención en estos tiempos de pandemia. Es que el venezolano ha implementado o se ha puesto muy creativo y sobre todo a nivel de emprendimiento. Había un amigo que me comentaba que en un sector popular de Caracas existe lo que muchos llaman tradicionalmente una calle del hambre, pero él dice que no lo considera ni siquiera calle del hambre, porque él decía que lo que había en los carritos de comida eran carritos gourmet, en su mayoría alimentos que dice que incluso solicitan del este de Caracas para trasladarlos en delivery, y que además en otras partes gente confeccionando ropa, gente haciendo cualquier producto para vender a través de las redes sociales. ¿Será que en estos momentos estamos en el inicio de una etapa nueva de Venezuela, como tú dices, a través de una necesaria productividad y desmarcarnos un poquito de lo que ha sido el rentismo que por tantos años hemos tenido y que ha sido, y hay que decirlo abiertamente, dañino incluso para la sociedad venezolana? Desde luego que sí. No solo Venezuela, el mundo ha cambiado. Si yo invito a quienes nos escuchan a que se tomen un tiempo para escuchar las conferencias que hubo en el marco de la Asamblea de Fedecámaras, pero la semana anterior propiamente a la Asamblea, en la cual tuvimos una Carlota Pérez que hablaba, por ejemplo, de la enorme cantidad de emprendimientos que hay en el país y que están dándole un vuelco al enfoque económico que se hace. Es como tú bien dices, mira, hay gente reinventándose, hay gente creando nuevas fuentes de empleo, creando nuevas formas de manufactura, creando nuevos productos. Yo siempre he dicho que el elemento fundamental, el ingrediente fundamental de cualquier emprendedor, además de las ganas de surgir y de salir adelante, es la observación. Es observar qué necesidades hay en tu entorno que no están siendo completamente satisfechas o que no están siendo tomadas en cuenta y buscar la manera de satisfacerlas. Pues eso es lo que estamos haciendo los venezolanos. No había gasolina, inventamos el delivery. Bueno, no lo inventamos, tomamos el ejemplo mundial del delivery. No habían, como tú dices, ya la hamburguesa no era suficiente. Bueno, vamos a crear servicios de calle, pero gourmet, de mejor calidad. La gente busca cosas y hay gente buscando cómo complacer esa búsqueda de los usuarios. Y creo que ese es el venezolano que ha despertado a raíz de la pandemia y de toda la crisis económica que tenemos. En el mundo ha cambiado la economía. Como bien señalaba Carlota Pérez, en el mundo antes, en los países desarrollados, ya las grandes empresas no son las tradicionales, no son los grandes nombres que siempre habíamos escuchado. Cada día surgen nuevos emprendimientos, nuevas ideas que llegan a ser verdaderas empresas importantes y con capitales importantes y que generan montones de empleo. No solamente estamos hablando de las empresas tecnológicas que ya hemos visto el desarrollo vertiginoso que han tenido en las últimas décadas, sino muchas otras empresas que han descubierto espacios de necesidades que requieren ser satisfechas y que por ahí se han ido y han tenido el éxito que hoy en día vemos. Bueno, en Latinoamérica también hay que dar ese vuelco. En Latinoamérica seguimos trabajando con los grandes nombres, las grandes empresas tradicionales, pero por supuesto que hay un espacio para esa empresa pequeña
que detecta el foco, ese nicho de mercado que estaba desatendido y que por supuesto hay que comenzar a atender para poder surgir y para poder crear una nueva brecha que recorrer. Creo que Venezuela va empujada hacia allá, toda Latinoamérica, pero en particular nosotros hemos sufrido ya bastante en las últimas décadas como para no comprender que este es el mejor país del mundo para vivir y que podemos hacerlo de manera diferente. Quiero recordarles que estamos conversando con María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio. Hay algo que me gustaría preguntarte, ya que mencionaste el tema de las pequeñas empresas, el desarrollo del emprendimiento, la sustitución, vamos a decirlo de alguna manera, de las grandes empresas. Venezuela se ha caracterizado por tener grandes empresas, incluso llegar a unas tentaciones del oligopolio, más no del monopolio, pero igual de peligrosas. Fede Cámaras ha pensado, o el gremio empresarial en general ha pensado algún mecanismo no solo de protección, vamos a decirlo, al microempresario y al mediano empresario, pero sino también garantizar una competencia en igualdad de condiciones. Y pongo un ejemplo. El caso alemán es muy evidente porque Alemania tiene un mecanismo en el cual le pide a las grandes empresas que mantengan la misma sana competencia con las pequeñas para evitar esas cosas que a veces ocurren en otros sitios donde los grandes se comen al pequeño y termina siendo todo un desastre, donde ni siquiera existe, como dicen, la diversificación económica ni la diversificación de productos, que yo creo que a nivel del mercado es importante, pensando en el mercado como la primera democracia que tiene un ciudadano. El proteccionismo es algo que, bueno, que me perdonen mis amigos industriales, pero el proteccionismo es algo con lo que yo estoy totalmente en contra, porque nosotros debemos pensar en el mercado global como nuestro mercado objetivo. Durante años, durante toda nuestra historia republicana, nosotros hemos trabajado en función de satisfacer nuestro mercado local, satisfacer ese consumidor venezolano. Pero el mundo se ha hecho pequeño en algunos aspectos y muy grande en otros. Y en el caso de lo que es el comercio, el mercado, pues estamos ante un mercado enorme y a ese es el que debe atacar el empresario venezolano, hacia ese que debe enfocar. No solamente satisfacer las necesidades del consumidor venezolano, sino mirar mucho más allá. Y para eso necesita ser tan competitivo como cualquiera, sea pequeño, sea mediano, sea grande, debe entrar en el mercado en realmente niveles de competitividad mundial que le permitan abarcar parte de esa gran torta del mercado global. Creo que estamos en capacidad de hacerlo. De hecho, se están haciendo no solo importaciones, que precisamente la vicepresidenta señalaba que hoy por hoy el 92% de las importaciones que se realizan en el país son de capital privado. Buena noticia, por una parte, excelente, porque eso quiere decir que estamos logrando mayor independencia económica. Mala noticia, por otra parte, porque eso quiere decir que el gobierno no está haciendo absolutamente nada, no está importando nada, no está produciendo nada, teniendo toda esa cantidad de empresas que maneja. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que sí te quiero decir es que así como estamos importando el sector privado un 92%, también es cierto de que estamos haciendo exportaciones. También es cierto, todavía a muy pequeña escala, todavía en una forma casi imperceptible para poderlo destacar en el Producto Interno Bruto, pero de que tenemos la capacidad de competir, la tenemos. De hecho, el hecho de que estemos importando tanto producto nos permite también, en el caso de que en realidad trabajáramos con una economía con reglas claras, de que teniendo los aranceles que le corresponden, los aranceles que pueden tener en cualquier lugar del mundo, nosotros podamos entrar en niveles de verdadera competencia con los productos que llegan del exterior aquí a nuestro país. O sea, entremos al juego de mercado mundial, el mercado global, que nos va a permitir competir en cualquier ámbito, incluso en el nuestro. Sí, bueno, incluso hace un comentario aquí rápido. Empresa Polar es un ejemplo, no es que importa, pero sino que ha construido empresas fuera del país para productos que son tradicionalmente venezolanos. Hay algo que no quiero dejar de preguntarte, María Carolina, y es el tema, vamos a llamarlo, de la política más partidista dentro del mundo empresarial. El gobierno a veces manda señales como que el próximo candidato que va a tener la oposición para unas elecciones presidenciales va a ser un empresario, pero es que también dentro de sectores de la oposición ha habido ese mensaje. ¿Qué tan factible es, primero? Y quiero agregar esto con un comentario, porque pareciera que el venezolano está cambiando incluso el mecanismo
o su mentalidad sobre la democracia. Ya no es un tema institucional, pero sí de productividad. ¿Qué tan factible es que en un tiempo, porque vamos a decir, las elecciones presidenciales serán en 3 años, 2 años seguro estaremos ya en plena campaña? ¿Qué tan factible es que el candidato salga del mundo empresarial para presentarse ante, no a la oposición, sino ante la sociedad venezolana como una opción real para disputarle el poder al chavismo? Siempre he pensado que es mucho más fácil para un político ser empresario que para un empresario ser político. Se necesita un proceso de adaptación y de comprensión de lo que es el manejo de la política en general. Sin embargo, también he pensado que el mundo gremial empresarial, siendo un proceso de entrega sin ningún tipo de remuneración o compensación más allá de las satisfacciones personales, pero donde nosotros tenemos que comprometer incluso parte de nuestro patrimonio para poder ejercer esas funciones, es algo que también nos enseña a ser líderes sociales. No solo somos líderes empresariales, sino que también somos líderes sociales. Es un ingrediente indispensable, aunado a la capacidad gerencial que cada empresario debe tener para poder sacar adelante su empresa. Son características indispensables para quien pudiera conducir los destinos del país, del estado, de la ciudad. Digamos que no descarto que pudiera ser esa una posibilidad. Hemos visto casos exitosos. Para mí, Piñera es un caso exitoso a pesar de los problemas que ha tenido recientemente en Chile. Macri, ahí hay ciertas cosas que de repente no se adaptó suficientemente a la política. Trump para mí no es un buen ejemplo de un empresario dedicado a la política, pero no descarto el que cualquier empresario de los nuestros o empresarias, no sabemos, que con capacidad, con verdadero compromiso social, y como te digo, con una verdadera comprensión de lo que significa el manejo político, porque no es lo mismo. O sea, repito, siempre he pensado que es mucho más fácil ver a un político que a un empresario haciendo política, porque el mundo de la política no todo es blanco y negro, tiene una infinidad de matices de gris. No todo es tan pragmático como puede ser en el mundo empresarial. El mundo empresarial es más preciso, no sé si me estoy explicando adecuadamente, pero es mucho más pragmático de lo que puede hacer el mundo empresarial. El líder gremial baja un poco ese pragmatismo porque adquiere además un ingrediente social importante, pero creo que aún le faltaría. Sin embargo, bueno, todo es posible. Creo que aquí hay mucha gente valiosa y que tiene muchísimo que aportar al país. Así es. Ya para ir cerrando, y es un tema que debe venir. Carlos Fernández ha indicado ya, el nuevo presidente de estas cámaras, que van a mantener la política que han desarrollado de contacto, de entendimiento, de buscar soluciones a la grave crisis que vive el país. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de María Carolina Uzcategui? ¿Es posible que en esta etapa se logren acuerdos que realmente se cumplan y sean beneficiosos para la sociedad por parte del gremio empresarial con el Estado? ¿O todavía falta mucho? Hay que mantener todavía los contactos, las negociaciones, los generadores de mecanismos de confianza. ¿O sería posible que en un corto plazo tengamos, vamos a decir, un pacto entre empresarios y gobierno, y que ojalá que beneficie también a los trabajadores, que son los más afectados de la crisis? Mira, se han dado pequeños pasos, el gremio empresarial ha hecho algunos reclamos que han sido escuchados, la gran mayoría de ellos no han sido escuchados. Hemos observado durante estos 22 años infinidad de compromisos que el gobierno nacional ha hecho, no solo con el empresariado, muy poco, pero en general con la población, y que al final no los ha cumplido. El gobierno sigue siendo una caja de Pandora, porque, por ejemplo, llevamos algunas semanas escuchando de una posible por reconversión económica que todavía no tenemos certeza. O sea, este es el país de las incertidumbres. Tú no sabes qué puede pasar mañana, tú no sabes cómo planificar mañana, tú no sabes qué viene el mes, ni siquiera la semana que viene. Entonces,
es muy complejo hablar de las posibilidades o no de pacto, pero quiero que quede muy claro que los gremios empresariales van a negociar con los gobiernos ad infinito. Lo hicieron antes, cuando participaban en la tripartita y se sentaba el presidente de Cámara con el presidente de Venezuela, con el presidente de los trabajadores a discutir las normas salariales del país. Lo hemos intentado ahora y no nos han prestado atención, y lo vamos a hacer con el gobierno que venga en el momento que corresponda, porque esa es nuestra función. Nuestros estatutos, si tuvieras la oportunidad de revisar los estatutos de Consecomercio, de Fedecámaras, de cualquier cámara, así sea regional, local, vas a encontrar de que una de las funciones que se le atribuye a los directivos de la Cámara es establecer acuerdos con los gobiernos para buscar incidir en las políticas públicas y así obtener mayores beneficios para la población que representa. O sea, que esto no es nada nuevo, eso está en nuestro ADN, eso está en nuestra norma y lo vamos a seguir haciendo, nos escuchen o no. Si no nos escuchan, no importa, vamos a hacer como el porfiado, volveremos a la próxima y seguiremos intentándolo porque el país requiere que hablemos tantas veces como sea necesario y dialoguemos tantas veces como sea necesario y aún más, y lo vamos a seguir haciendo. Creo que has dado en la diana una forma de cerrar, y me gustaría lo dijera, ¿qué mensaje se le debe dar en estos momentos a los venezolanos que nos oyen, nos escuchan sobre el futuro? ¿Qué esperanza puede tener? Y viendo incluso, y quiero tomar en cuenta una cosa que apareció en la última encuesta de Delfos, expuesta por la Universidad Católica Andrés Bello, en el cual establecía que el 52% de los venezolanos está esperanzado. Creo que por primera vez en mucho tiempo no está ese ambiente. ¿Qué mensaje se le puede dar al resto de los venezolanos que todavía no se sienten tan esperanzados de cara al futuro? Mira, esa esperanza yo siento que proviene de esa no, bien lo dice Asdrúbal Oliveros, no podemos hablar de recuperación económica aún porque tengamos un bodegón cerca de nuestra casa o porque incluso podamos ir a comprar en él, sino todavía hace falta muchas cosas, pero es como un hálito, es primera vez en mucho tiempo que hemos comenzado a recibir buenas noticias y creo que eso es lo que despierta la esperanza del país. El hecho de que la mayor parte de la economía hoy en día esté en manos privadas también despierta la esperanza en el país. Creo que hay mucho por hacer, creo que el común de la sociedad está consciente de eso, de que por primera vez en mucho tiempo estamos comenzando a tomar control de nuestro bienestar y por supuesto que vamos a seguir luchando en ese sentido. Venezuela tiene todo y sobre todo tiene muchos venezolanos dispuestos a trabajar por ello. Y venezolanas como María Carolina Uzcategui que están dispuestas a seguir trabajando por el país y sobre todo hay que destacar desde un estado como Trujillo que hay que mencionarlo, es uno de los estados con una de las mayores pobrezas en el país, sobre todo en la región andina. María Carolina, agradecido por esta nuevamente, porque esta es la segunda vez que te tenemos en el podcast Despolarizados. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Siempre a tu orden. Amigas, amigos, ha sido todo por hoy en nuestro podcast Despolarizados. Como saben, nos vemos la próxima semana a través de nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, Unión por Venezuela, los jueves en Punto de Corte y los sábados en Radio Comunidad. Será hasta una próxima oportunidad.